Y quiero hablarles en esta mañana cómo tener paz en medio de la adversidad. Cómo tener paz en medio de la adversidad. En alguna parte de nuestra vida hemos tenido dificultades, ¿o no? Sean grandes, sean pequeñas, sean cosas superficiales, que hacen que la vida no sea tan placentera como nosotros queremos. No podemos medir las dificultades porque lo que para alguien es una dificultad, para otro de pronto no. Para lo que una persona es un problemón grandísimo, tal vez para otra persona no lo es. Hace un tiempo el Señor me regaló mi primer automóvil que tuve, un Renault 12. Y bueno, aunque tenía medio idea de manejar, en ese aprendí a manejar. Y bueno, como usted sabe, varias veces lo choqué. Pero Dios es bueno. Y un día en un semáforo, yo estaba agripado y estaba diciendo, esta gripa, gripa, asquerosa gripa, estaba quejándome de la gripa, ¿sí? Y el semáforo cambió a verde y entonces yo iba a acelerar, cuando de pronto pasó un hombrecito sin piernas, solo el tronquito, en un carro esferado, y el hombre me decía, ¡ay! Y el hombre iba sonriendo, iba todo feliz, y Dios me habló ahí y me confrontó. Y dije, oiga, este hombre sin piernas, tienes un carrito esferado y feliz, y yo tengo gripa y estoy como amargado por la gripa. O sea, que las dificultades a veces para uno son diferentes, ¿no? Pero no quisiéramos que nuestra vida es a veces tan placentera como nosotros quisiéramos. Y existe una mala interpretación de las Escrituras al pensar que los hijos de Dios, al convertirnos en el Evangelio, estamos libres de cualquier adversidad, de cualquier problema, de cualquier dificultad, de cualquier privación. Y es lo que ha llamado el Evangelio rosa o el Evangelio de la prosperidad. Y a veces nos hacen sentir culpables porque no estamos en bendición, porque no estamos prosperados, y entonces a veces nos hacen sentir medio culpables cuando estamos en cualquier adversidad, porque dicen, algo está mal, algo está mal. Y esa teología se difundió un poquito en el Antiguo Testamento. El que estaba en el Antiguo Testamento, el que estaba bien, era porque estaba bien con Dios. Y el que le iba mal, era porque estaba mal con Dios. Incluso llegó hasta los fariseos. Los fariseos decían, si el pobre está allá, el mendigo ese, pues es porque algún pecado, alguna cosa habrá cometido, algo, y eso no es mi problema. Ahora, le lanzo unas monedas, porque parecía que cuando lanzaba las monedas, Dios lo bendecía más. Eso para ellos era tener misericordia. Pero resulta que esa proyección no es cierta. El escritor de Job echa por tierra esa teología y dice, los buenos también pueden sufrir, los ricos también lloran. A los buenos también les pasan a veces cosas malas. Y algunos llaman a estos momentos desiertos, tormentas, valle de sombras. En fin, el nombre es lo de menos. Lo importante es cómo tener paz en medio de la adversidad. Cómo tener paz en medio de ese desierto, de esa tormenta, de ese valle de oscuridad. Y Dios lo hace de una manera práctica. Permítame contarles una historia que está en Marcos capítulo 6, versículo 45. Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículo número 45.
Marcos capítulo 6, versículo 45. ¿Lo tienen? Amén. ¿Qué dice el versículo 45? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién? Jesús, ¿cierto? E ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Marcos 6:45. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, ¿a dónde se fue? Se fue al monte a orar. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. ¿Y dónde estaba Jesús? Él solo estaba en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, es decir, 3 de la mañana más o menos, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que ¿qué era? Un fantasma, y gritaron: ¡ay, un fantasma! Porque todos le veían y se turbaron, se pusieron inquietos. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: ¿tened qué? Ánimo. Dile al que está al lado: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, ¿y qué pasó? Se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Pasaron del temor y del horror y del terror a la maravilla y al asombro. Así que, ¿cómo tener paz en medio de la adversidad? En primer lugar, creer que estoy gobernado por su providencia. Creer que estoy gobernado por su providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? Comente un minuto con alguien a ver qué se le ocurre a usted que será la providencia de Dios. Porque ese término lo hemos escuchado, ¿cierto? Dios proveerá, tiene que ver con la providencia de Dios. ¿Qué será la providencia de Dios? Comente a ver con un minuto, comente con su compañero: ¿qué? Oiga, yo no sé exactamente qué será la providencia de Dios. Dios mío, ¿qué será eso? O tal vez usted piensa algo. Bueno, aquí saben un poco más de la providencia de Dios. La providencia de Dios es el apoyo de Dios, es el cuidado de Dios, es la supervisión de Dios, no solo de los seres humanos, sino de toda la creación. Desde el momento de la creación hasta el futuro, cuando vayamos a la eternidad, Dios tendrá su providencia sobre nosotros. Es decir, el cuidado que Dios tiene de su creación. Dios cuida su creación. Es contrario a lo que creían algunos en la antigüedad del deísmo. ¿Qué es el deísmo? Que Dios, ellos dicen: sí, Dios hizo al hombre, Dios hizo al mundo, pero Dios lo hizo y dijo: ay, miren a ver cómo se desenvuelven, miren a ver cómo les va. Eso es el deísmo, que Dios no tiene injerencia en asuntos del hombre, sino que Dios lo dejó al hombre y al mundo ahí a su libre albedrío. Tenemos libre albedrío, pero como a su voluntad, Dios dijo: ya los hice, ya les di el mundo, miren a ver. A veces los padres, ¿no? Algunos padres son deístas. Bueno, mijo, ya le di su educación, ya, ahora mire a ver usted cómo trabaja y sale adelante. Pero algunos padres tenemos
Providencia con nuestros hijos, porque aunque estén viejos y casados y todo eso, ¿cierto, padres? Ahí estamos. ¿Qué se le ofrece, mi hijo? Y uno es muy chistoso porque uno dice, cuando los hijos están solteros, dice: a mí no me van a traer los chinos aquí, los nietos, que yo no se los voy a criar, yo ya estoy cansado. Pero apenas nace ese nieto y pela esa sonrisa, ¿el abuelo qué? Se derrita y termina diciéndole: mija, si no tiene con qué dejarlo, venga que yo se lo cuido. Además es chévere cuidar nietos, porque como uno no tiene la responsabilidad, uno se vuelve alcahueta. ¿Sí? Uno se vuelve alcahueta con los nietos. ¿La responsabilidad de quién es? De los papás. Yo como abuelo ya no tengo responsabilidad, entonces voy y les gasto helado aunque les duela la barriga. Hago con los nietos todo lo que no hice con los hijos. Así es como la providencia de Dios. Dios tiene interés al mundo. Y es diferente al panteísmo. El deísmo es creer que Dios hizo al mundo y que lo dejó ahí. ¿Sí? Y el panteísmo es que todo es Dios. Ay, no, es que Dios está en todo, Dios es todo, esa flor es Dios, ese pan es Dios, este es Dios, todo es Dios. Eso se llama panteísmo. Tampoco es así. Tampoco es así. Y el polo opuesto de la providencia es creer en la suerte. Creer en que las cosas ocurren por casualidad. Y a veces, de cierta manera, nosotros creemos en eso de la casualidad, en eso de la suerte. Y a veces le ponemos un tinte ahí un poquito religioso, porque tenemos una frase: Dios sabe cómo hace sus... ¿Cómo que decimos ahí? ¿Sí? Pero Dios controla al mundo. Dios tiene un propósito benevolente, bueno con el mundo. La Biblia dice: Dios hace caer la lluvia ¿sobre qué? Sobre buenos y malos. Eso es la providencia de Dios. Pero las tormentas, los desiertos, las dificultades no toman a Jesús por sorpresa. Mire lo que dice el versículo 45. Comente con su compañero quién fue el que hizo entrar en la barca a los discípulos. ¿Quién le dijo: bueno, chinos, ya hemos predicado aquí, alimentamos a 5,000, listo, vamos, entonces déjenme, yo despido a la multitud y ustedes arranquen, métanse en la barca y vayan a Bethsaida y allá nos vemos? Era como curioso, ¿cierto eso? ¿No le parece curioso? Porque si Jesús está con los discípulos, ¿por qué los envía solos? Dice: váyanse, váyanse. Jesús pudo haber diseñado su tormenta. ¿Estás en tormenta, en desierto, en dificultad? Tal vez Jesús pudo haber diseñado tu tormenta con un propósito. O tal vez Dios permitió que entraras en esa tormenta por un momento, por un tiempo, mientras Él hace algo contigo. Algo quería enseñarle Jesús a sus discípulos al decir: chinos, agarren y váyanse en la barca. Seguro que una tormenta. Yo te hago una pregunta. A veces no entendemos el propósito. Al principio yo no entendí el propósito de Dios con lo que me pasó. No lo entendí. Y me cuestioné y preguntaba por qué. Ahora lo estoy entendiendo perfectamente y seguro en un tiempo que pase lo entenderé perfectamente, y cuando llegue allá le preguntaré: ¿qué más tú me querías enseñar? Y yo: testarudo, mire, le quise enseñar esto y usted no lo aprendió. Aprendemos de Dios. Aprendemos a madurar, aprendemos a apreciar, aprendemos a saber que especialmente las cosas materiales son temporales.
creo que antes apreciábamos un poquito más las cosas. Una tía en los Estados Unidos nos regaló una colección de carritos de esos. Y yo los tengo todavía hace muchos años, para que no pillen cuántos años tengo. Yo tengo mis carritos, yo jugaba con ellos y con un trapito los limpiaba y volvía, los guardaba en la cajita. No me diga cuántos celulares le ha dado a su hijo. O cuántos celulares le ha tocado comprar a su hijo. Porque parece que hoy no apreciamos. Número 2. Tengo paz en las tormentas cuando puedo entender que estoy creciendo en su propósito. ¿Cuál era el primero? Estoy gobernado por su providencia. Número 2, cuando entiendo en medio de la tormenta que estoy creciendo para su propósito, para el propósito de vida que Dios nos dio. El libro de los Salmos en el capítulo 4, versículo 1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, ¿qué dice? ¿Tú me hiciste qué? ¿Cómo qué significa eso? ¿Tú me hiciste qué? Crecer. ¿Y estaba cuando estaba en qué? Mire lo interesante. Cuando estaba en angustia, ¿tú me hiciste qué? Crecer. Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Tengo una pregunta. ¿Cuándo ha crecido más usted como persona, como esposo, como padre, como esposa, como madre? Cuando todo está bien, cuando todo está, cuando todo está, como diría un costeño, muñeca burro. O cuando la cosa está peluda. ¿Cuándo crece uno más? Cuando los hijos están bien ahí, cuando usted tiene esas crisis con los hijos y usted no sabe qué hacer, usted ora, usted para, usted se mete, usted mira, se mete ahora al internet, usted habla con el psicólogo, con el psiquiatra, y usted no sabe qué hacer. ¿Dónde crece más? Seguramente, y estoy casi seguro que todos crecemos más que en adversidad. En la tribulación, en las tremendas pruebas, uno crece. Ayer me gustó una ilustración que hizo el hermano Chan acerca de la sincera. Sincera viene de una palabra griega que significa sincera, y era cuando la gente iba a comprar estatuas o cosas de mármol. Eso tenía que ser de una sola pieza, pero a veces al escultor, al que las tenía guardadas, se le rompía, y entonces ¿qué hacía? Le colocaba cera para cubrirlo, para que quedara bien. Entonces la gente cuando iba a comprar le decía: tiene tal jarrón o tal estatua, pero me lo vende sin y bueno, la ilustración ahí, pero me gustó cuando él dice: cuando Dios nos mete en el horno de la tribulación y de la adversidad, la cera se derrite y ahí quedamos realmente lo que nosotros somos. ¿Quiere ver el carácter de alguien? Si es varón, póngalo a jugar fútbol y ojalá que haya perdiendo. No, métalo en alguna tribulación y ahí aflora el carácter de la persona. Que le estrellen el carro, a ver cómo reacciona. Que le estrellen con el carrito de mercado por detrás, ¿no le ha pasado? Usted está en el mercado, llegan por detrás y ¡pin! Uy, los carros están hechos precisamente para que uno le dé ahí y lo haga ver el diablo en calzoncillos, oiga. Y usted se voltea y le dice al hermano: tenga cuidado con su carrito. Y a mí me ha pasado, y como a mí me han pegado, y una vez le pegó a un señor y
Mire, yo le decía, perdón, yo le hacía así como yo quería como sobarle el pie porque yo sé lo que duele, ¿no? Yo le decía, Señor, perdóneme, discúlpeme, porque yo sé cuánto duele. Crecemos en... Les estaba comentando esta mañana el devocional a los de alabanza que me senté en mi silla y de pronto una mano por detrás empezó a hacerme así, a consentirme, a cogerme las orejas y a consentirme, y yo le cogí la mano y él me hacía así, me consentía, y es rico que uno le cojan el cabello, ¿no? Es chévere. Y volteé a mirar y era Santi, mi hijo, y me quebranté porque me acordé cuando estábamos en momentos de adversidad con él, y es que no podíamos pronunciar palabra porque entrábamos en confrontación. Y ahora, después de que pasó la tormenta y de que aprendí a manejar, entendí cómo trabajar con los hijos, entendí que la terapia de amor era lo mejor que podía hacer. Entendí a base de que a veces me tocaba meterme en el baño y morderme la lengua y decir, no le voy a contestar aunque este chino me está sacando la rabia. Y entendí que la terapia de amor fue la mejor solución, y esa solución me la dio Dios. Y charlamos tan sabroso a veces. Ese le dice a la pastora, mamita, no, contigo no discuto de eso. Quiero con mi papi porque él tiene argumentos. ¿Sí? Porque ella es, no, así es, así dice la Biblia. Y dice, pero ¿por qué? Pero dicen, estos días me dijo, la Biblia es machista. Y yo le dije, no, negro, estás equivocado. Dijo, sí, la Biblia es machista, por eso. Le dije, Jesús reivindicó a la mujer. Sí, pero en el Antiguo Testamento le dije, era una cultura y la revelación es progresiva, y Jesús reinterpretó el Antiguo Testamento, porque Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. O sea, Jesús hace una reinterpretación del Antiguo Testamento. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, aquel que miró a una mujer para codiciarla en su corazón, ya que adulteró. Y del divorcio él habló, era por la dureza del corazón. Y ya hablamos ahí, y se quedó pensando y dijo, buen punto, papá, no había pensado en eso. No vuelvo a decir que la Biblia es machista. Entonces nuestra relación mejoró, pero tuve que pasar por un tiempo de tribulación. Usted no se levantó un día en la noche con los gritos de su niño que decía, papá, mamá, no sé a quién llamaba. Los niños saben a quién llaman, ¿sí? A veces dicen papá, a veces dicen mamá. Papá, mamá, me duelen las piernas. Me duelen las piernas. Y en la noche había uno que se levantaba, yo no me acuerdo cuál era, y papá, me duelen las piernas. Y uno sabía que el dolor era ¿por qué? ¿Por qué le dolían las piernas a los niños? Por el crecimiento. A veces el crecimiento duele. Escuché esta frase: caminé 1 kilómetro con el placer. Y charlamos y conversamos, pero no me dejó más sabio. Caminé 1 kilómetro con el sufrimiento y no dijo ni una sola palabra. Pero qué cosas maravillosas aprendí del sufrimiento cuando caminó conmigo. Es anónimo, así que no puedo darla. Caminé con el placer y hablamos, pero no me hizo más sabio. Caminé con la adversidad y no dijo nada. Porque a veces la adversidad es, no dice, no le pregunta por qué y no habla. Pero me hizo mucho más sabio. Muchas cosas aprendí de la adversidad. Alguien dijo que la fe es como un rollo de fotografía. Jóvenes, rollo de fotografía era una cosita que antes venía en las cámaras, ¿sí? Que era una cosita así que
Sí, tenía un negativo, sí, porque de pronto alguno no, sí, por si acaso. ¿Y dónde se revela ese rollo? En la oscuridad. Entonces alguien dijo, la fe es como un rollo de fotografía. ¿Se revela solo? En la oscuridad, en la oscuridad. Números en el capítulo 14, versículo 9, nos narra una historia de que Moisés mandó a 10 espías. ¿Recuerdan esa historia? Mandó a 10 espías a la tierra prometida y había unos gigantes, los gigantes de Anac. Y entonces 10 de los espías, ¿qué dijeron? Dijeron, no, nosotros somos como langosta, eso nos van a dar, es duro. Pero 2, ¿qué dijeron? Podemos. Mire lo que dijeron. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Porque nosotros los comeremos como pan. ¿Y qué significa el pan? ¿Qué es el pan? El sustento, el alimento diario, ¿cierto? El sustento diario. El pan. Yo un poquito de pan. Estábamos allá sentados en la silla de espera y una esposa de un paciente le dijo, a mi esposo le prohibieron el pan. Y yo allá oyendo y yo, ¡ay! Entonces dijo, no come más pan. Me encanta el pan. ¿Qué es el pan? Sustento diario. Con el pan nos da energía. Con pan nos levantamos. El pan dice, cada niño viene con su ¿qué? Con su provisión. Pero aquí está hablando de pan en medio de una dificultad. El pan simboliza también la dificultad. ¿Cómo crecerás? Con el pan, con la dificultad diaria, con la dificultad diaria. Eso te hará crecer, porque tú dirás, ¿cómo le hago por aquí? ¿Cómo le hago por allá? ¿Estás sin empleo? Cuando usted está con empleo, ¿qué pasa? Usted se levanta, se afeita, se baña, coge su bucha, llega, trabaja, ya almuerza, sale a almorzar, habla con los compañeros, se viene y va. Todos los días, run. Cuando está sin trabajo, a usted se le ocurre vender empanadas, vender arepas, comienza su creatividad, usted dice, hagamos esto, ¿cierto? Vendamos pulpa de frutas, hagamos alguna cosa así, o sea, usted se inventa cualquier cosa. El pan diario te hace crecer. Entonces él dice ahí, como pan comido será esa dificultad. Dile al que está al lado, pan comido. Esa dificultad que tienes es ¿qué? Pan comido. Pan comido. En medio de las dificultades. Muy bien. Número 3. Para que tengamos paz en medio de la adversidad debemos entender que estoy favorecido por sus oraciones. Estoy favorecido por sus oraciones. Allí estaban los discípulos, en medio de la tormenta. Yo me imagino. Dice que estaban fatigados de remar porque era en contra, ¿cierto? Dice que el viento en contra. Ahí estaban los discípulos. Y entonces el Pedro decía, vamos, más duro muchachos, vamos, rememos. Y Tomás, que era el pesimista, decía, no, eso para qué, eso ya nos vamos a morir. Eso. Y Judas decía, uy, se me va a perder. Judas, que era el tesorero, ¿se acuerdan? Uy, se me va a perder el billetico, la platica, uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero qué? ¿Dónde estaba Jesús? En el monte orando, ¿cierto? En el monte orando. Y después de que hubo orado, ¿dónde estaba? ¿Dónde dice la Biblia? Mira el pasaje, ¿dónde estaba Jesús?
Pero Jesús estaba en la orilla, al final del versículo 45, ¿cierto? ¿Dónde está Jesús parado? En la orilla. ¿Y qué dice el versículo 46? ¿Y qué? ¿Qué hacía Jesús? No. Sí, pero Jesús estaba en la orilla, versículo 48. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Y qué? ¿Y qué? Y viéndolo remar con gran fatiga. ¿Jesús los veía? Sí, dice, estaba viéndoles. Los discípulos veían a Jesús a las 3 de la mañana en medio de ese asunto. Los discípulos no veían a Jesús. Es más, se estaban cuestionando, pero ¿por qué no se vino con nosotros? ¿Pero dónde está Jesús? ¿No le pasa así en medio de las dificultades? En medio de las tormentas, de los desiertos, tú preguntas, ¿dónde estás, Señor? En medio de un dolor que yo tenía con esa sonda vesical, que ya no aguantaba, le dije, Señor, ¿dónde estás? Por Dios, por favor, Señor, ¿dónde estás? Porque no lo veía. Eran las 3 de la mañana cuando todo está más oscuro. Los discípulos no están viendo a Jesús, pero ¿qué dice la Biblia? Jesús sí te ve. En medio de la adversidad, Jesús no solo está orando por ti, sino Jesús te está viendo, Jesús te está mirando, Jesús está contigo. Él subió al monte a orar. ¿Te doy una buena noticia? Estás en la lista de las oraciones de Jesús. Dile al que está al lado, estás en la lista de las oraciones de Jesús. Mucha gente ha orado por ti, ¿sabías? Mucha gente ha orado por mí. ¿Sabe qué descubrieron los científicos? Y le pusieron a eso inteligencia social. Que el apoyo que tenemos de la familia, de la sociedad en los momentos de dificultad es muy importante. Jesús ya dijo, orad los unos por... A veces me da risa que la gente descubre el agua tibia, ¿no? Eso lo llaman inteligencia social. Número 4. Para tener paz en medio de las dificultades, debo saber que estoy animado por su presencia. ¿A qué hora se embarcaron ellos en el asunto? Más o menos, dice la Biblia, que estaban ahí. No, a esa hora ya estaban en medio de la tormenta, pero ¿a qué hora se embarcaron? Jesús estaba con la multitud, dieron como más o menos las 6 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, y el Señor Jesús, a esa hora, ¿sabe qué? Ojalá un día puedan ir a Israel y puedan ver el mar de Galilea. Se pone rosado, se pone de un color lindo, ese mar así. 5:30 de la tarde, 6, cuando el sol se está ocultando, es una belleza. O sea, claro, aquí han visto un atardecer en la costa, en los llanos, es una cosa maravillosa, ¿cierto? Cómo se ilumina todo. Pero yo no sé por qué el mar de Galilea se pone de un rosado, de una paz que le da a uno unas ganas de, uy, qué cosa tan bonita. Y claro, dura apenas unos minutos. O sea que yo me ponía a pensar, como tuve la experiencia, los discípulos se fueron cuando todo estaba rosadito, estaba chévere, y ahora se fueron a remar. O sea, ¿cuánto habían demorado? De las 6 de la tarde, 5:30, 6, a las 3 de la mañana. Había pasado bastante tiempo, ¿cierto? Había pasado... La vigilia era entre las 3, la última vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana, la hora más oscura. Mire lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 18, usted que está anotando ahí, 30 y 18.
Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Jesús los está viendo en la playa, pero no los auxilia inmediatamente. Dejó que remaran, dejó que... ¿Por qué será que a veces Dios, yo decía, Señor, ¿tú por qué a veces nos haces esperar? Porque quiere cumplir su propósito en nosotros. Porque quiere que entendamos que es importante que tengamos su presencia. Pero enseguida, versículo 50 dice, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy. Mire esa expresión, versículo 50. Pero enseguida habló con ellos, cuando ya estaban ellos que no daban más, les dijo, tened ánimo. Y mira la expresión que dijo, yo soy. ¿Qué significa eso? Que el Dios del Antiguo Testamento, el yo soy el que soy. Él soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Yo soy el todopoderoso. Mi presencia es eterna. Y aunque estés en medio de dificultades, debes entender que aunque tú no veas a Jesús, Él está en medio de ti. Él está contigo. El gran yo soy. La proclamación de su presencia, el anuncio de su gran poder. Yo me puse a pensar analizando este texto que Jesús se demoró deliberadamente. O sea, me llama la atención porque es que el pasaje es muy claro. ¿Quién los echa en la barca? ¿Y por qué no se fue con ellos? ¿Y quién se demora en ir a atenderlos? Jesús allá. Se imaginó, este chino. Como cuando tú ves al niño, está gateando y subiendo las escaleras, ¿no? Y usted... Bueno, hay papás que rapidito... Pero yo dejaba a los míos, a ver, me iba detrásito, a ver, si el chino puede, si llega hasta el final de las escaleras, ¿no? ¿Se acuerdan de Lázaro? Jesús, nuestro hermano está enfermo, está de muerte, está... Y Jesús dice, bueno, en 2 días voy. Creo que esa era una prefigura de las CPS. Oiga, se me ocurrió, se puede ser el versículo de la CP. Una cita prioritaria, sí, dentro de 3 días. El médico general dice, es urgente que vaya al especialista en 3 meses. ¿Sí? Lázaro y le dice, en 2 días voy. Y Marta y María le dicen, no, Marta lo comprende y dice, no, Señor, ya, ¿para qué llegó? Ya huele a podrido. Pero Jesús, para demostrar su gran poder, ¿no? Después de 4 días le dice, Lázaro, ven fuera. Y entonces lo resucita de los muertos. A Lázaro lo resucita de los muertos. Bueno, las bendiciones de Dios pueden tardar, pero siempre llegará y será por algún propósito. Pero el colofón, la conclusión de esto está en el versículo 52. Y uno dice, ¿por qué Jesús hizo todas esas cosas? Versículo 52, ¿quiere leerlo? A ver.
¿Cuáles panes? ¿Cuáles panes? ¿Qué pasó? Cuéntenos el relato, usted que se lo sabe. Dios multiplicó los panes, le dio de comer como a 5,000. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto sobró? 12 cestas. ¿Cuántos discípulos eran? O sea que cada uno agarró ¿qué? Versículo 43. Devuélvase. Y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas de lo que sobró y de los peces. Entonces, imagínense esta. Dios está, multiplica los panes y los peces y el milagro. Pero los discípulos que agarran, ¿cómo se subieron a la barca? ¿Cada uno con qué? Y Dios dice, estos benditos no entendieron. Es que no son las cosas materiales. Es que yo no hago milagro para que cada uno se quede contento con sus 12 peces. Yo me imagino que ellos allá en la barca moviéndose y dicen, uy, pilas con mi cesta, uy, hermano, se me va a regar pendientes de lo material. Le decía al Pedro, ¿y usted tiene su cesta? Sí, hermano, porque qué tal allá nos toque tirar hambre como nos tocó tirar aquí. Yo tengo aquí mi cesta, hermano, de lo que sobró. ¿Me hago entender lo que quiere eso decir? Dios a veces nos mete en tormentas, en desiertos, en dificultades, para que nosotros entendamos. No habían entendido lo de los panes por su dureza de corazón. Ponte sobre tus pies y vamos a orar al Señor. Y a decirle, Señor, yo quiero entender, Padre Santo. Yo no sé cuántos están en medio de la dificultad, están en medio de la adversidad, de la prueba. Tal vez esta semana no fue tu mejor semana de trabajo, tal vez no se vendió lo que tú pensabas. Se acerca fin de mes, hay que pagar el arriendo del local, hay que pagar los servicios, hay que pagar el arriendo, hay que pagar. No fue una buena semana. Tal vez tu relación matrimonial no está pasando por el mejor momento. No sé por qué dificultad, sea pequeña o sea grande, estés pasando. Pero lo que sí quiero decirte es que Jesús está contigo en medio de la tormenta. Y que a veces Dios nos permite. A veces Él nos mete, porque yo veo aquí que Él metió a los discípulos y con un propósito que lo dice en el versículo, para que entendieran lo de los panes y los peces. Porque cuando usted sigue viendo el relato, se fueron al otro lado y sanaron enfermos y liberaron endemoniados, hicieron toda la obra del Señor, y ahí no se vuelve a mencionar si tuvieron hambre o si tenían cuidado de los peces y los panes. ¿Entendieron el propósito de Dios? ¿Estás pasando por una dificultad? Dios te está haciendo crecer en medio de esta dificultad.